Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy, amigos, tenemos un tema que simplemente arrolló las redes. Y es que, la bomba explotó. La noticia que sacudió a todos los fanáticos de las telenovelas turcas y especialmente a los seguidores de nuestro galán favorito, Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar de la impactante declaración que lo cambió todo. La ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé. Para muchos de ustedes, esto puede ser un recuerdo, un tema del pasado. Pero, ¿quién no recuerda la locura, la emoción, el amor que irradiaba esta pareja? ¿Y quién no se quedó con el corazón en un puño cuando la historia llegó a su fin? Pues bien, hoy vamos a desentrañar todos los detalles, vamos a revivir los momentos clave, y vamos a analizar esa declaración que lo cambió todo. Vamos a explorar qué pasó realmente entre Can y Demet, cuáles fueron las razones detrás de esta separación, y cómo impactó la vida de ambos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las verdades a medias, y las declaraciones que marcaron un antes y un después. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus artistas favoritos, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien este tema, tenemos que retroceder en el tiempo, a la época dorada de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta telenovela turca fue un fenómeno mundial, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. Las miradas cómplices, las risas, los gestos. Todo indicaba que la chispa entre ellos había trascendido la ficción. Los fanáticos enloquecieron, y rápidamente se comenzó a hablar de una relación amorosa en la vida real. ***** El auge de Erkencikus, y el nacimiento del romance soñado *****. Erkencikus o Pájaro Soñador, no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, y Can, un fotógrafo apuesto y exitoso, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de romance, comedia y drama, enganchó a millones de espectadores que esperaban ansiosamente cada episodio. Pero lo que realmente hizo que Erkencikus trascendiera la pantalla fue la química innegable entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento, la conexión entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por los actores, fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo irradiaba una conexión especial que iba más allá de las palabras del guión. Los fanáticos, cautivados por esta dinámica, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esta chispa se extendiera a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits que celebraban la supuesta relación. El éxito de la telenovela, sumado a la evidente complicidad entre Can y Demet, generó una ola de entusiasmo y expectación sin precedentes. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los romances en el mundo del espectáculo, comenzaron a seguir de cerca cada movimiento de la pareja. Los paparazzi acechaban, buscando la foto que confirmara lo que todos anhelaban, el nacimiento de un romance de ensueño. ****, los primeros rumores y la presión mediática ****. La relación entre Can y Demet, al menos en sus inicios, fue muy discreta. Ambos actores, conscientes de la intensa atención mediática, intentaron mantener su vida privada alejada de los reflectores. Evitaban las declaraciones públicas, limitaban sus apariciones juntos y trataban de mantener su romance en la intimidad. Sin embargo, a medida que la popularidad de Erkencikus crecía, la presión mediática se intensificaba. Los paparazzi eran implacables y los rumores sobre su relación se extendían como la pólvora. Los fanáticos, ávidos de noticias sobre sus ídolos, recurrían a las redes sociales para obtener información. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación. Cada publicación, cada interacción, era analizada al detalle buscando indicios de su amor. En medio de esta vorágine mediática, comenzaron a surgir los primeros rumores que sembrarían la duda. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de diferencias en sus personalidades. Algunos medios turcos publicaron noticias sobre supuestas infidelidades, aunque estas afirmaciones nunca fueron confirmadas.
La atmósfera se tensó y la incertidumbre se apoderó de los fanáticos. La posibilidad de que su cuento de hadas favorito, el romance entre Khan y Demet, llegara a su fin, comenzó a tomar forma. Asterisco asterisco los indicios de la ruptura, un camino de silencios y mensajes crípticos asterisco asterisco. El amor, al menos en la ficción, parecía perfecto. Pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja. Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron a aparecer de forma sutil, pero significativa. Uno de los primeros y más evidentes signos de la crisis fue el cese de las interacciones en las redes sociales. Khan y Demet, que antes compartían fotos, comentarios y me gusta en Instagram, dejaron de seguirse mutuamente. Este gesto en el mundo de las celebridades es una clara señal de distanciamiento, un indicio de que algo grave está sucediendo. Luego comenzaron a publicar mensajes enigmáticos, frases que a ojos de sus seguidores parecían aludir a una ruptura. Publicaciones con letras de canciones tristes, citas sobre el amor y la pérdida, y fotos que transmitían soledad y melancolía. Estos mensajes, analizados y debatidos por los fanáticos, avivaron las especulaciones y confirmaron los temores de muchos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, intensificó sus investigaciones. Los reporteros buscaban desesperadamente declaraciones de ambas partes, pero tanto Khan como Demet mantuvieron un silencio hermético. Evitaban preguntas directas sobre su relación, o respondían con evasivas. Las entrevistas se volvieron más escasas, y cuando se realizaban, el tema de su relación era delicadamente evitado. Asterisco asterisco la información filtrada, razones y circunstancias de la separación asterisco asterisco. A pesar del silencio de los protagonistas, la información comenzó a filtrarse a través de diversas fuentes. Se habló de diferencias de personalidad, de estilos de vida incompatibles. Algunos medios apuntaban a la fama repentina de Khan como un factor clave en la ruptura. Se decía que el actor, abrumado por la atención mediática y las exigencias de su carrera, no había sabido manejar la situación y que esto había afectado su relación con Demet. Otros rumores mencionaban la presión de los contratos publicitarios, de las agendas apretadas y de la imposibilidad de pasar tiempo juntos. En el vertiginoso mundo del espectáculo, las agendas son implacables y a veces el amor se sacrifica en aras del éxito profesional. Las exigencias de las grabaciones, los viajes, las promociones, la constante exposición mediática, todo ello puede pasar factura a una relación, incluso a una tan prometedora como la de Khan y Demet. También se especuló sobre la incompatibilidad de sus personalidades. Se decía que Khan, con su carácter fuerte y su ambición, era difícil de tratar, mientras que Demet, con su sensibilidad y su necesidad de privacidad, se sentía agobiada por la situación. Las diferencias en sus prioridades y en sus formas de afrontar la vida podrían haber contribuido al distanciamiento. Asterisco asterisco la declaración que lo cambió todo, un proceso gradual, no un evento único asterisco asterisco. La declaración que marcó el fin de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir no fue un evento único, una frase pronunciada en público. Fue más bien un proceso gradual, una combinación de rumores, declaraciones indirectas y finalmente confirmaciones implícitas. No hubo una conferencia de prensa anunciando la ruptura, ni un comunicado oficial. Lo que existió fue una serie de hechos que en conjunto confirmaron lo que muchos ya sospechaban: la relación entre Khan y Demet había terminado. Los primeros indicios, como ya mencionamos, fueron el cese de las interacciones en las redes sociales y los mensajes enigmáticos. A esto se sumó el silencio de ambos actores, la evasivas en las entrevistas y la falta de apariciones públicas juntos. La prensa turca, a través de sus investigaciones, recopiló información sobre las posibles causas de la separación, como las diferencias de personalidad y las agendas apretadas. Todo esto contribuyó a crear un clima de incertidumbre y a reforzar la idea de que la relación había llegado a su fin. Finalmente, la confirmación llegó de forma indirecta. No hubo una declaración oficial de Khan o Demet, pero sus representantes dejaron entrever que la relación había terminado. Las publicaciones en redes sociales continuaron, pero ya sin menciones ni interacciones entre ellos. Las entrevistas, cada vez más escasas, nunca mencionaban a la otra persona. La ausencia de señales que indicaran una reconciliación, sumada a la información filtrada y al silencio de los protagonistas, confirmó lo que muchos ya sabían: el cuento de hadas había terminado. Asterisco asterisco el impacto de la ruptura, nuevos caminos y crecimiento individual asterisco asterisco.
La ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto significativo en sus vidas y en sus carreras. Ambos actores, a pesar del dolor y la tristeza que la separación pudo haberles causado, supieron enfocarse en su trabajo y en su crecimiento personal. *** Can Yaman, un nuevo capítulo en su carrera internacional. *** Para Can Yaman, la ruptura significó un nuevo capítulo en su carrera. El actor, con su talento y su carisma, se convirtió en uno de los galanes más cotizados del momento. Se enfocó en su trabajo en proyectos internacionales y en consolidar su imagen como una estrella de renombre mundial. Se mudó a Italia, donde filmó varias series y películas, como Viola come il mare y Sandokan, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para triunfar en el mercado internacional. Can Yaman se convirtió en un ícono, no solo en Turquía, sino en toda Europa y América Latina. Su éxito se extendió a las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que admiran su trabajo y su personalidad. *** Demet Özdemir, fortaleza y éxito en el mundo de la actuación. *** En cuanto a Demet Özdemir, la ruptura también representó una oportunidad para crecer profesionalmente. La actriz, con su talento y su belleza, continuó protagonizando telenovelas exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, y demostró su versatilidad como artista. Se enfocó en su trabajo, en sus proyectos personales y en mantenerse fiel a sí misma. Demet, con su carisma y su profesionalismo, ha logrado consolidarse como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su trayectoria, marcada por el éxito y la dedicación, es un ejemplo de perseverancia y de superación. *** El cariño del público, un legado imperecedero. *** Es importante destacar que, a pesar de la ruptura, el cariño del público hacia Can y Demet se mantuvo intacto. Los fanáticos de Erkencikus siempre recordarán la magia que hubo entre ellos y seguirán apoyando sus carreras. La pareja, a pesar de las adversidades, siempre demostró respeto y profesionalismo. Los fanáticos, con su apoyo incondicional, han demostrado que el amor y la admiración por estos actores trasciende cualquier diferencia personal. *** El amor, la vida y las lecciones aprendidas. *** La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que el amor, a veces, no es suficiente. Que las circunstancias, las presiones y las diferencias individuales pueden acabar con una relación, por más intensa que sea. Pero también nos enseña que después de una ruptura, siempre hay una oportunidad para reconstruir, para crecer y para encontrar la felicidad. La vida está llena de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles. Las relaciones, como la de Can y Demet, pueden ser intensas y hermosas, pero también pueden terminar. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como personas y seguir adelante buscando la felicidad y el bienestar. *** Reflexiones finales, un cuento de hadas con final agridulce. *** La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un cuento de hadas con un final agridulce. Un romance que cautivó al mundo, que generó emociones y expectativas, pero que finalmente no pudo sobrevivir a las presiones y a las circunstancias de la vida. La ruptura, aunque dolorosa, no disminuye el valor de su trabajo, ni el cariño que el público siente por ellos. Ambos actores han demostrado su talento y su profesionalismo, y han logrado rehacer sus vidas, encontrando la felicidad por caminos separados. La historia de Can y Demet nos recuerda que el amor, a veces, no es eterno. Que las relaciones pueden terminar, pero que la vida sigue, y que siempre hay una oportunidad para encontrar la felicidad y el crecimiento personal. *** La invitación al debate, tu opinión es importante. *** Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos hablado sobre la impactante declaración que lo cambió todo en la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos revivido momentos inolvidables, analizado rumores y especulaciones, y explorado cómo esta ruptura afectó sus vidas y sus carreras. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por su tiempo y por su atención. Espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico por el mundo de las telenovelas turcas. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la ruptura de Can y Demet? ¿Crees que podrían haber superado sus diferencias? ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Erkencikus? ¿Qué papel crees que jugó la fama en su separación? ¿Cómo crees que han evolucionado sus carreras desde entonces? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan.
Me gustaría saber si crees que es más fácil o difícil mantener una relación en el mundo del espectáculo. ¿Hay algún otro drama de telenovelas turcas que te gustaría que analizáramos? Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y chao, chao.